Muy buenas tardes. En nombre de la 23ª edición de Cater Europa, les damos una muy cordial bienvenida al taller Enseñanza basada en la indagación a través del pensamiento computacional, para la cual contamos con la especial participación de los conferencistas, doctor Alejandro Espinal, de la Universidad del Norte, doctor Rafaela Amador, de la Universidad del Norte, y doctor Camilo Vieria, de la Universidad del Norte. Les recordamos que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor ingresando a la tienda Uninorte. Invitamos a los conferencistas y a nuestros asistentes a través de este enlace a dejarnos sus comentarios. A continuación los dejamos con el doctor Rafael Amador, quien nos acompañará en esta sesión. Bienvenidos. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bien, vamos a dar entonces inicio. Alejandro, ¿me darías la entrada a la presentación, por favor? Sí, un momento, ya te la comparto. Bien. Este taller lo hemos denominado Enseñanza basada en indagación a través del pensamiento computacional. Los encargados de esta propuesta de taller son el profesor Alejandro, el profesor Camilo y de mi parte. Es una propuesta que se viene abordando desde dos campos de conocimiento. Uno, desde la didáctica y las ciencias, y dos, desde el pensamiento computacional. Bien. Ok. El objetivo de este taller para todos los participantes es argumentar la enseñanza basada en indagación, integrando el pensamiento computacional, otorgando un referente teórico y metodológico a los docentes para el diseño de actividades de enseñanza o ambientes de aprendizaje. Hacemos aquí la referencia de actividades de enseñanza o ambientes de aprendizaje porque seguramente diferentes comunidades de profesionales entienden de distinta forma lo que sería una actividad de enseñanza o ambientes de aprendizaje. Y en nuestro caso lo asumimos como fuera un equivalente. Bien, los objetivos que nos hemos propuesto para el desarrollo de este taller era definir primero qué es la enseñanza basada en indagación, igualmente lo que sería el pensamiento computacional, para entrar ahora sí a realizar las diferentes actividades que hemos pensado intentando vincular estas dos líneas de investigación. Bien, explicar cómo vincular la integración con el pensamiento computacional para el diseño de actividades de enseñanza o ambientes de aprendizaje. Y finalmente, proponer que ustedes, los participantes, generen un diseño, o en este caso diseñen un proyecto de modelado de un fenómeno de las ciencias naturales con herramientas computacionales y así analizarlo desde la indagación como un contexto para el diseño de actividades de enseñanza o ambientes de aprendizaje. Bien. De mi parte, voy a dar todo el sustento teórico en relación a lo que entendemos desde la didáctica y las ciencias, lo que sería la enseñanza basada en indagación, dado que es mi línea de investigación. Y por parte de Alejandro y Camilo, abordarán específicamente su línea de investigación, que en este caso es la de pensamiento computacional. Acá acudo a unos referentes teóricos que han venido ejerciendo o proponiendo Digna Coso, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, y que a partir de estos interrogantes, de estas afirmaciones, nosotros nos apoyamos para poder comprender, uno, lo que es la indagación como una propuesta de enseñanza, y dos, cómo vincularla con la otra investigación, que en este caso es la del pensamiento computacional. Bien, lo que se ha hecho en términos de la enseñanza basada en indagación es que existen ciertas características que englobarían las diferentes propuestas que se han hecho para poder vincular, digámoslo así, la indagación en los procesos de enseñanza a nivel de la didáctica y la ciencia. Bien, una de esas características es que se organizan en entornos de investigación escolar, normalmente de tipo práctico. Claro, uno podría pensar que esto no tiene nada innovador. Efectivamente, la innovación acá, o digamos lo refrescante, sería cómo nosotros pensamos o hacemos emerger la cuestión práctica dentro de la enseñanza de las ciencias
vinculando o acercándonos a lo que sería la indagación. Bien, otra de las características es que los estudiantes adquieren un papel más activo que en entornos tradicionales, haciendo aquí la alusión o haciendo la comparación con una actividad de enseñanza tradicional. Y el profesor, en este caso, pasa a ser más pasivo. Y esta es una idea que debemos de entender de la siguiente manera. Pasivo en términos de, digamos, de la intervención. Pero antes de generar la intervención, el profesor está muy activo. Esto significa, el diseñar las actividades bajo esta idea de indagación hace que el profesor ponga todo en marcha, toda una serie de marcos teóricos, una posición en términos de qué entiende la ciencia, en este caso un posicionamiento epistemológico y un posicionamiento didáctico. Ahí no lo pensamos como el rol de pasividad, sino fuertemente activo en términos de la construcción de una propuesta de enseñanza. Se le otorga importancia a la actitud y a la motivación en términos de los estudiantes, dado que si generamos actividades de enseñanza contextualizadas para esos estudiantes, vamos a lograr esta idea, propiciar esta actitud, este cambio de actitud hacia el aprendizaje de las ciencias y efectivamente vamos a lograr motivar a nuestros estudiantes. Los estudiantes se plantean preguntas y obtienen datos. Y esta es la idea a partir de la enseñanza basada en indagación, que a partir de una situación polémica, los estudiantes empiezan a poner en marcha lo que han denominado los modelos mentales de los estudiantes para poder solucionar una situación problema. Bien, a partir de esto empiezan a contrastar ese conocimiento que vienen construyendo e intentando resolver esta situación problema. Los estudiantes gozan de mucha autonomía y capacidad de decisión. Y esto es en términos de cuando generamos las situaciones problemas, los estudiantes tienen la libertad de proponer las soluciones y estar evaluando sus propuestas en términos de estos datos y en términos de conocimiento que viene construyendo. Se diseñan en etapas que simulan aspectos de la actividad científica. Y es aquí donde, digamos, ahora sí tiene una vinculación fuerte en términos de la indagación. Nosotros asumimos que la indagación sería generar actividades de enseñanza similares a la actividad científica. Vamos a ver la siguiente diapositiva y aquí lo voy a especificar con mayor énfasis. Bien, desde National Research Council se ha propuesto algunas características de la indagación científica. Y estas características propuestas han sido involucrar a los estudiantes a través de preguntas orientadas científicamente. Nosotros entendemos por situaciones, problemas, una pregunta a resolver. Esta pregunta a resolver lleva a los estudiantes a que observen, experimenten, hipoteticen, predigan, trabajen en equipo, modelicen. ¿Bien? La evidencia para los estudiantes es importante porque les permite desarrollar y comprender explicaciones a través de preguntas orientadas científicamente. Esta pregunta orientada científicamente son las que construimos nosotros los docentes para que nuestros estudiantes puedan resolverlas. Y las resuelven en la medida que van generando o van generando actividades como las de la observación, las de la experimentación, las de modelización. ¿Bien? Entonces, nosotros provocamos estos aspectos de la actividad científica. Promover a los estudiantes la formulación de explicaciones desde la evidencia para que aborden preguntas orientadas científicamente. Entonces, la apuesta está en que a medida que vamos generando diferentes actividades de enseñanza, las vamos vinculando con los aspectos de la actividad científica y a partir de que ellos van transitando por todas esas actividades de enseñanza, van obteniendo datos. Y entonces aquí ponemos en juego esta idea de relación teoría-práctica. Los estudiantes evalúan sus explicaciones a la luz de explicaciones alternativas, especialmente las referidas o las que se reflejan al conocimiento científico. Y lo que pretendemos es que nuestros estudiantes, una vez se enfrentan a situaciones, problemas, pues ellos tienen soluciones, respuestas a estas situaciones. Lo que pretendemos nosotros es, a medida que ellos van transitando por todas las actividades, que vayan reestructurando lo que hemos denominado en didáctica de las ciencias, sus modelos. Una vez van refinando estos modelos, pretendemos que se vayan acercando
a lo que se ha denominado los modelos científicos escolares. Bien, pero esta construcción no es individual, sino que es colectiva y aparte de esto comunican. Esta idea de los consensos dentro de la comunidad científica también se pone, se hace resaltar, se hace emerger dentro de las actividades de enseñanza. Bien, en la siguiente entonces, ahora sí presentaré cuáles son esos aspectos específicamente que nosotros proponemos trabajar o abordar. Bien, la enseñanza basada en indagación que asumimos es de tipo guiada, es decir, hay una fuerte responsabilidad por parte del docente, porque quién es el que genera, en este caso, los diseños de actividad de enseñanza o los ambientes de aprendizaje. ¿Bien? Ahí entonces vemos que el rol no es pasivo en términos del docente, simplemente una vez estructurada la unidad didáctica o la guía, empieza a acompañar ese proceso de construcción de las representaciones o los modelos de los estudiantes. Y los estudiantes deciden cómo resolver esa situación, problema que hemos generado. ¿Bien? El profesor incide entonces en el trabajo científico escolar de los estudiantes. El trabajo científico estaría relacionado con esta idea de la observación, que está cargada de teoría. Eso significa que los estudiantes tienen explicaciones y que al tener un conocimiento ya construido les va a permitir poder intervenir en el mundo. Esa intervención puede ser de tipo observacional o experimental. También generamos actividades donde ellos generan predicciones, generan hipótesis, trabajan en grupo y modelizan. ¿Bien? Entonces, una actividad de enseñanza basada en indagación promueve esos aspectos de la actividad científica, que las que se han denominado son similares a. ¿Bien? Con ese marco, desde la enseñanza basada en indagación, veamos ahora cómo lo vamos a vincular con el de pensamiento computacional. Alejandro, te dejo la palabra. Gracias, Rafael. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, ya después de lo que nos acaba de presentar el profesor Rafael, voy a comenzar a hablar sobre pensamiento computacional y después vamos a proceder a realizar una actividad en la cual vamos a ver entonces cómo se involucra lo que nos acaba de presentar el profesor Rafael con el pensamiento computacional. Entonces, en este sentido, el pensamiento computacional, hay muchas definiciones de lo que es, pero particularmente voy a tomar esta definición que vemos en la pantalla como referente. Wien en 2011 decía que el pensamiento computacional es un conjunto de diferentes prácticas, conceptos, métodos que provienen de las ciencias de la computación y que sirven para varias cosas. Una de estas cosas es resolver problemas, también para representar fenómenos en diferentes áreas del conocimiento, pero se puede expandir un poco más. Podríamos hablar también de que la utilización de prácticas, conceptos y métodos que provienen de las ciencias de la computación pueden ser utilizados también para expresar ideas. Entonces, hay en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ahí es también donde la aplicación del pensamiento computacional en diferentes áreas toma mucha relevancia cuando se integra con diferentes áreas disciplinares. Entendiendo esto, si cada uno de ustedes va a un navegador de internet, va a Google y escribe la palabra computational, puede ver que se despliega una gran cantidad de opciones, diferentes opciones, en las cuales van a poder ver que hay diferentes disciplinas con las cuales se asocia la computación. Entonces podemos ver biología computacional, química computacional, neurociencia computacional, y hay muchos ejemplos en los cuales la computación y elementos computacionales y prácticas se pueden integrar en diferentes áreas de conocimiento. En este caso, podríamos hablar de un ejemplo muy concreto de cómo se puede integrar con las ciencias naturales, por ejemplo. ¿Cómo podríamos entonces nosotros comenzar a hablar de diferentes conceptos de diferentes áreas disciplinares? En este caso, buscamos un referente de esta integración del pensamiento computacional en las ciencias naturales y vimos este fenómeno tan interesante de la migración de las aves en diferentes épocas del año. Entonces vimos
cómo con modelos computacionales se puede representar los lugares donde se desplazan diferentes especies de aves, y de esta forma entonces se pueden representar esas migraciones que realizaron. Adicionalmente, pues, viéndolo desde esta forma, de esta perspectiva, también se podrían representar, o también sería susceptible de que se analizara la migración o los desplazados del conflicto armado de Colombia, por ejemplo. Entonces, como nosotros, dentro de las ciencias sociales, y también de pronto para representar de pronto la historia y diferentes fenómenos del conflicto armado, podríamos también representar los diferentes desplazamientos de personas por motivos de conflicto armado en Colombia. Entonces ahí también se estaría integrando con las ciencias naturales, por ejemplo. Y cuando les hablo de expresar ideas, podríamos también hablar entonces de arte computacional. En este caso, esto es un ejemplo. Hace poco el profesor Camilo me compartió una conferencia de una exposición de arte computacional donde se mostraban diferentes obras y piezas musicales realizadas con programación y diferentes conceptos de estas áreas disciplinares. Y acá podemos ver un ejemplo entonces de un profesor que hizo un trabajo con sus estudiantes, en los cuales entonces les dio unos conceptos de programación y unos conceptos de retratos, y de esa forma entonces pudieron representar computacionalmente estas imágenes que vemos en las pantallas. Esto el profesor lo realizó con estudiantes específicamente de secundaria, y de esa forma entonces se podía ver este resultado en el trabajo que realizó. Entonces acá podemos ver también cómo la computación se puede integrar con el arte para la expresión de ideas. Entonces hablamos de representar fenómenos complejos como las migraciones, hablamos de expresar ideas, en este caso por ejemplo, con el arte computacional, y esos son dos de los ejemplos de cómo podríamos ver el uso de herramientas computacionales integrado en diferentes áreas del conocimiento. Hay ciertos retos, vamos a hablar de algunos de ellos, para la integración del pensamiento computacional en diferentes áreas disciplinares. En este caso, hay una ausencia en el currículo que pueda integrar la computación en la escuela. Entonces, hay muchos países y referentes que ya han comenzado a integrar en el currículo diferentes conceptos del pensamiento computacional en diferentes niveles, desde primaria y secundaria, y de esta forma entonces cuando se analizan estos programas que han empezado a utilizarse, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, empezó a integrar el currículo desde el año 2013, se pueden identificar diferentes conceptos y diferentes retos. Entonces se han analizado los retos que se pueden presentar a la hora de integrar el pensamiento computacional en el currículo, y se ha identificado que muchas veces los docentes no pueden, cuando vienen utilizando un currículo que siempre han venido trabajando, y cuando se integran nuevos conceptos, entonces es posible que no cuenten con esos conocimientos y habilidades y técnicas suficientes para afrontar estos nuevos contenidos. Entonces ahí podemos hablar también de que no se ha desarrollado un conocimiento pedagógico y de contenido para el nuevo currículo. En este caso, el nuevo currículo que se le suministre a los docentes, donde se integren conceptos del pensamiento computacional. Entonces tenemos un contenido, pero eso no significa que el docente esté en la capacidad de poder enseñar ese contenido relacionado con las ciencias de la computación. Entonces es otro reto importante que se ha identificado en la integración del pensamiento computacional en el currículo. Y otro también es que hay pocos profesionales de las ciencias de la computación que ingresen al campo de la docencia. Una de esas causas es porque hay pocos y hay escasez de profesionales en esas áreas. Entonces, de esa forma, se identifican esos tres retos donde se han analizado, y diferentes programas donde se involucra el pensamiento computacional y se integra en el currículo. Haber trabajado y estas propuestas que presentan diferentes países ha permitido que diferentes se preparen también en cara de lo que puede venir de lo que ya viene en el año 2021, que es la primera vez que se va a integrar conceptos del pensamiento computacional en las pruebas PISA. Entonces, en este caso, es necesario, es un reto para nosotros como país en Colombia, poder integrar también entonces diferentes conceptos del pensamiento computacional en el currículo para que nos permita afrontar diferentes retos. En este caso, pues esto es uno
retos para el próximo año, pero adicionalmente podríamos hablar pues de la integración de diferentes tecnologías, y antes de que los estudiantes estén en la capacidad de utilizar estas tecnologías de una forma adecuada, entonces tenemos que desarrollar habilidades relacionadas con el pensamiento computacional para que los puedan aplicar de la mejor forma y puedan representar fenómenos complejos, puedan solucionar problemas, puedan expresar ideas con el uso de estas herramientas computacionales. Aquí ya vamos a comenzar a hablar de una actividad que vamos a utilizar Nectango para modelar selección natural. Entonces acá le doy la entrada al profesor Camilo Vieira para que nos presente la actividad. Muchas gracias, Alejo, y buenas tardes a todos y todas. Gracias por participar de este taller y de Cátedra Europa. Esto, digamos, la idea de este taller surgió un poco de una colaboración que venimos trabajando con el profesor Rafael, y es cómo hacemos para, digamos, apoyar y a la vez como mejorar la enseñanza de las ciencias mientras promovemos el desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes. Disculpen el sonido. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora, Alejo, voy a compartir yo la pantalla. Entonces, deja de compartir, por favor. Es que vamos a hacer una actividad práctica a partir de una guía que nosotros hemos venido diseñando. Nos basamos en una simulación. Si entramos a definiciones sobre lo que es pensamiento computacional, hay una que a mí me gusta mucho, que lo definen para ciencias y matemáticas, y hablan de 4 conjuntos de prácticas: las prácticas de datos, recolectar, analizar, visualizar, procesar datos; las prácticas de modelado y simulación, que esas son las que nos competen hoy en este ejemplo; y las prácticas de resolución de problemas por computador y las prácticas de pensamiento sistémico. Pero entonces vamos a enfocarnos en las de modelado y simulación. Entonces, un modelo es una representación abstracta de la realidad y son muy utilizados en ciencias. Dentro de esas líneas que Alejo hablaba, por ejemplo, de biología computacional. Y en biología es una de las áreas donde se trabajan muchos modelos, no solo para cosas como estas, que es a nivel de especie, ¿cierto? Incluso interacciones entre especies, sino que también podemos hablar, por ejemplo, de un modelo de crecimiento de plantas o de un cultivo, ¿cierto? O el modelo climatológico. Todos esos son modelos que se utilizan para entender fenómenos o para predecir cosas que ocurrirán con un fenómeno dado. Entonces, aquí lo que vemos es una simulación de una rana. Si ustedes ven, las ranas tienen 3 tamaños diferentes. Voy a entrar a otro que me permita hacer un poquito más cosas. Y lo que vemos aquí a mano izquierda son como la programación de la rana, es decir, le vamos a dar un comportamiento a la rana. Eso es lo que se llama un modelado basado en agentes, que se utiliza mucho en la enseñanza de las ciencias. Entonces, aquí lo que dice es: la rana va a saltar, va a dar una vueltecita y va a intentar cazar. Si encuentra una mosquita o una libélula a su alcance, se la come, y si está llena, va a nacer otra ranita. ¿Listo? Eso es lo más sencillo. Pero entonces ahora vamos a agregarle aquí que si está muriendo de hambre, entonces va a morir. ¿Listo? Y lo que podemos hacer es, bueno, primero asumimos, esto es un supuesto de la simulación, asumimos que si la rana se cae de la hoja, va a morir. ¿Listo? Entonces lo que queremos ver es cuáles ranas sobreviven más. A ver si no se me muere esta antes de empezar. No, ahí tuvo. Si las ranas más grandes tienden a sobrevivir más, si las ranas más pequeñas tienden a sobrevivir más. Aquí puedo darle un poquito más de velocidad a las cosas. Y empiezo a ver cómo evoluciona la población. De hecho, aquí, en el reto que ellos proponen, que no es el reto que nosotros proponemos necesariamente, lo que quiere es llegar a 50 ranas. Y uno empieza a ver que las ranas como que llegan hasta 30 y pico, pero no necesariamente llegan a 50. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser que no estamos llegando hasta las 50 que nos piden? ¿Alguna idea? Aprovechamos para empezar a participar de una vez.
Pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono directamente si prefieren. En el chat, a ver qué tenemos en el chat. Disponibilidad de alimento y competencias, dice Diego Gómez, y Alejandra dice por falta de, pucha, que dice, están saliendo unas de la hojita, mueren, exacto. Entonces todos esos son factores que afectan digamos, la estabilidad de una especie, la disponibilidad de recursos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer, la idea es que trabajemos por lo menos en parejas o en grupitos, tenemos un buen número de participantes, tenemos 30 participantes hasta el momento, y vamos a seguir esta guía, ¿cierto? Entonces, tenemos los objetivos de aprendizaje. Aquí es interesante, desde el punto de vista del docente, es interesante que podamos tener resultados de aprendizaje desde el lado, digamos, de las ciencias, describir los efectos que pueden tener la variación, herencia y selección en el proceso de selección natural, pero también desde el lado de la computación, que es modelar comportamientos de especies para comprender implicaciones de diferentes variaciones en la supervivencia de las especies. Entonces, si ustedes empiezan a revisar, hay como una introducción al tema de la ficha como tal, y entramos a la actividad. Hay algo que es importante que trabajamos en esta línea y es una secuencia de usar, modificar y crear. Primero que los estudiantes se sientan cómodos utilizando la herramienta, entonces le damos ya algo que está más o menos solucionado y le pedimos que genere hipótesis, por ejemplo. Entonces miren que aquí ya venimos a hablar de los elementos que conectaba el profe Rafa, y es que los estudiantes generen hipótesis. ¿Cuáles son las ranas que van a morir primero? ¿Cierto? Ya son elementos directamente de la indagación. Y luego, bueno, entonces ejecutemos y miremos qué pasa. Hagamos experimentos, ¿cierto? Entonces ya ahí directamente el uso de modelos y simulaciones computacionales nos permiten llevar al aula fenómenos que normalmente no serían fáciles de aterrizar, digamos, en términos concretos o de mostrarle a los estudiantes cómo funciona la evolución, porque eso es cosa que toma mucho tiempo. Y aquí lo podemos correr en muy pocos minutos y ver qué pasa. Y entonces pueden hacer incluso observación y experimentación alrededor de eso. Le damos instrucciones y hacemos preguntas de por qué están muriendo las ranas y en qué orden están muriendo y por qué, ¿cierto? Y empezar a pensar también en predecir. Entonces, cuando vean estas cositas rojas y azules, son elementos directamente que tienen que ver con los elementos de indagación. Una vez los estudiantes se sienten cómodos con usar la simulación, aunque no tengan que hacer mayor proceso pues, de implementación, si les pedimos entonces que lo modifiquen. Entonces, en este caso, en esta simulación específica, la programación es bastante sencilla, es programación por bloques, solo hay que agregar alguna instrucción, ¿cierto? Y les damos ejemplos de cómo van a hacer esas instrucciones. Pero lo importante no es solo que pueden programar la simulación, sino que en realidad haya un proceso de reflexión sobre cada uno de los elementos que estamos tratando de enseñar. Aquí, perdón, esto es una S, no fue esa C. Esto es una tilde en la A. Disculpan esos problemitas de ahí. Una vez ya están los estudiantes cómodos con hacer una extensión de la simulación, ya podemos llegar al punto tercero que le llamamos crear, y es donde ya se enfrentan ellos a un reto de resolución de problemas de ellos mismos. Pero siempre está conectado a elementos de explicación, preguntas de reflexión, entender por qué pasó algo. Entonces, la idea de la actividad para el taller de hoy, luego de esta introducción sobre qué es indagación, qué es pensamiento computacional y cómo se ve en la práctica, es que ustedes mismos trabajen sobre esta ficha, puedan acceder a la aplicación, es totalmente gratuita, y que trabajemos unos 15 minutos o 20 sobre esto. Les voy a copiar el enlace y vengamos a conversar un poco sobre eso, sobre cómo lo podrían ustedes integrar a sus clases. Permítanme, yo interrumpo acá la compartida y les dejo el enlace en el chat. Por aquí estaba Gustavo. ¿Sería posible hacer como la separación por salas? Me enteré que en el otro hubo que reiniciar la sesión y pues creo que no sería como muy conveniente ahora.
Sí, desde acá puedo crear los grupos, me indica cuántos serían. Estamos 28 participantes, sin contarnos a nosotros tres y a vos y a Tan. Entonces, bueno, ya estamos en 27. Yo diría hagamos unos 6 grupos, ¿cierto? Que sean entre 3 y 4 personas más o menos. Y les damos unos 15 minutos, tal vez 20 si vemos que está tomando más tiempo, para que trabajen en los grupos, para que hagan las actividades y venimos a hablar sobre cómo ven ustedes que pueden utilizar herramientas y métodos del pensamiento computacional para promover actividades de indagación en la enseñanza de las ciencias. Preguntas o comentarios o... Si no, entonces Gustavo, cuando quieras podemos hacer la distribución. Ya todos tienen ahí en el chat. Listo, voy a proceder con la creación de menos un minuto. Listo, gracias.
Hola, yo creo que ya podemos ir cerrando las salas. Listo, ya se dio cierre a las salas. Vamos a esperar que los participantes regresen a la sesión principal. Ya en 15 segundos se cierran automáticamente todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les fue? Quisiéramos escuchar un poco de su experiencia con el simulador, con la integración de computación y ciencias, con las habilidades concretas, no sé, comentarios, observaciones, ideas. Hay que perder la timidez. José, ¿quieres abrir el micrófono o no? Y en el chat ya están como comentando. Si Claro quieres, que sí. Ujú. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer por la experiencia y pues manifestar lo interesante de la actividad respecto a cómo mis compañeros y yo nos fuimos involucrando, como que comprometiéndonos más con la actividad a medida que íbamos entendiendo las órdenes que le dábamos a las ranitas, y no solamente por lo que nos explicaban acá en este caso el compañero Alejandro, sino también como que lo que tratábamos nosotros de predecir qué significaba cada una de las opciones. En algunas veces acertamos, otras no, pero resalto mucho la interacción, muy iterativo, y asimismo iban surgiendo las ideas sobre para qué podrían servir este tipo de simulaciones. Incluso a mí se me vino a la mente algo como controlar una población invasora de, no sé, que sea una plaga, por así decirlo, como con tal de no aniquilarla, sino de mantenerla en algún número, pues, por poner un ejemplo. Entonces, resalto como que es algo que poco a poco lo va llenando uno más de interés. Muchas gracias, José. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Qué tal los expertos aquí en indagación de las ciencias? Yo identifico varios ahí por los nombres. Y no está hablando de Rafael. en el Así chat, es. Leina está participando, dice que lograron construir hipótesis a partir de la simulación y introduciendo, por ejemplo, variables. Está mencionando en el chat. Bien, yo les comento un poco lo que vi cuando iba saltando de grupo en grupo. Me parece interesante y así después, tanto a Camilo como a Alejandro, nos va a interesar lo que esta es primera experiencia que tenemos, digamos, compartiendo estas dos líneas. El grupo, precisamente este grupo donde estaba John Dave y Neil y el otro compañero, eh, lograron, por ejemplo, lo que yo escuchaba que iban hablando, uno, intentar resolver los retos, que es lo que permite la simulación, o sea, poner en juego esta idea del pensamiento computacional, cómo ir armando la programación, porque básicamente es esto, la apuesta de cómo organizar las diferentes órdenes para que las ranas hagan ciertas acciones y cumplir con el cometido. Pero a la vez, a medida que iba escuchándolos, entonces iba apareciendo lo que yo trabajo, y es cómo ellos empezaban a predecir, hipotetizar. Una vez daban la orden, empezaban los resultados, entonces análisis de datos. Toda esta interacción entonces es lo que entendemos por la experimentación, y todo lo que ellos iban analizando, en este caso la observación cargada de teoría, ¿no? Bueno,
si hacemos esto, pasaría esto, y una serie de deducciones que se iban dando. Entonces, veía plasmado, digamos, la convergencia de estas dos líneas, que me parece bastante interesante y potente en términos de lo que hemos venido elaborando con Camilo fuertemente y ahora que Alejandro nos está acompañando. Entonces hay una serie de experiencias ahí, o más bien análisis que iban haciendo los participantes, que van reforzando nuestra hipótesis que realmente este tipo de actividades vinculando la indagación, la enseñanza basada en indagación con pensamiento computacional, tiene fortaleza en términos de poderlo abordar desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, este grupo podría comentarnos qué significaba hacer esos cambios, esos ajustes, cómo estaría vinculado con estos tres ámbitos que trabajan Camilo y Alejandro, el de usa, crea y modifica, y estos tres ámbitos o órdenes o pasos vinculados con lo que yo presentaba de la observación, experimentación, trabajo en equipo, predicción, hipótesis. Creo que ahí vincular estos dos campos sería lo interesante de escuchar la experiencia de los participantes. Bueno, yo también alcancé a observar un poco que indagaba mucho sobre los diferentes bloques y qué hacía, y empezaban a predecir cuál era el resultado que iban a obtener. Analizaban bastante, iban mucho más allá de la ficha, o sea, cumplían con lo que dentro de la ficha se proponía, pero seguían explorando y realizando diferentes pruebas para mirar cuál era el efecto y el resultado que iban a tener con el programa. Acá Diego Gómez nos dice que la combinación de las dos líneas es muy interesante y piensa que es un aspecto clave, que un aspecto clave es la disponibilidad de este tipo de herramientas, porque claramente el diseño didáctico depende de esta. Hay una buena oportunidad en la generación de este tipo de herramientas. Eso nos dice Diego Gómez. Gracias, Diego, ahí por el aporte. Listo. Muchas gracias, Diego y Alejo y Rafa. Yo quería, en esa misma línea, compartir nuevamente pantalla un momentico para mostrarles que nosotros utilizamos el tema de las ranas como un ejemplo, que es además sencillo y tal, pero que si uno entra a NetLogo, que es de los mismos creadores del de las ranas, hay cantidades de simulaciones, ¿cierto? Y yo aquí abrí una que es muy común, que de hecho al principio pensábamos si íbamos a utilizar esta o la de las ranas, y es el modelo de depredador-presa, ¿cierto? Digamos, conecto también con lo que mencionaba José en algún momento de especies invasivas, ¿no? Entonces, el modelo de depredador-presa habla de cómo un ecosistema se mantiene en el tiempo, y aquí lo que vemos negrito son los lobos y lo que vemos blanquito son las ovejas, y las ovejas comen pasto, ¿cierto? Básicamente, entonces yo puedo correr esta simulación con unos parámetros que configuro acá y ver cómo se comportan las poblaciones. Esos parámetros son qué tanto ganan las ovejas de la comida, a partir de la comida, qué tanto se reproducen las ovejas, qué tanto se reproducen los lobos. Y aquí voy viendo en la gráfica cómo se mantiene la población. Entonces, esto no es evolución, pero sí es ecología, ¿cierto? Y sostenibilidad ambiental, digamos. Si uno quisiera ver el código de esto, este código no es tan sencillo como el otro, porque no es por bloques, sino en texto. Pero miren que para lo que es toda la simulación, son 150 líneas de código, pues que no son muy complejas. Como les digo, esto tiene un montón de, mira, ahí casi que murieron todos los lobos, entonces las ovejas se reprodujeron mucho. ¿Listo? Y uno puede ver, miren que aquí se ve cómo van cambiando las poblaciones en el tiempo. Pero aquí hay de muchas cosas, de virus, de CRISPR, que es un tema genético, bueno, hay un montón de elementos ahí que pueden trabajar. Otros simuladores que son interesantes, y esto digamos que también le aprovecho pues la intervención de Diego de la importancia de la herramienta, es que no todas las herramientas las tenemos que desarrollar nosotros desde cero, ¿cierto? Hay este sitio, CityStem. Ellos tienen un conjunto de herramientas y simulaciones para diferentes áreas,
especialmente en área de sistemas, ¿cierto? Entonces uno puede aquí entrar y explorar las herramientas, pero como, digamos, ya se ha visto mucho en educación, no basta con la herramienta. ¿Listo? Entonces, todo ese modelo de pensar, bueno, yo esa herramienta, ¿cómo la voy a integrar? ¿Y cómo voy a hacer que mantengamos las carreras cognitivas de los estudiantes en un nivel que sea manejable para ellos? Y que además estemos promoviendo elementos como la indagación, ¿cierto? Como generar hipótesis, generar explicaciones, hacer observaciones, hacer experimentos. Todos esos son elementos que podemos integrar, pero solo si lo hacemos conscientemente. No basta contarle al estudiante, vea, utilice esta herramienta, que seguramente usted ve al estudiante está súper contento, sino que tiene que haber una reflexión real sobre eso que está viendo ahí y generar explicaciones sobre lo que está viendo. Y antes de generar explicaciones, generar hipótesis, diseñar experimentos. Y las simulaciones son muy potentes en el sentido que me permite llevar ciertos fenómenos al salón de clase que en otros momentos simplemente tocaba explicar de manera teórica o con un gráfico estático, ¿cierto? Entonces, ese es como el poder que le vemos a esa integración entre lo que trabajamos nosotros, Alejo y yo, que es pensamiento computacional, y lo que trabaja Rafa, que es la didáctica de las ciencias, y la enseñanza basada en indagación. ¿Algún otro comentario, alguna otra idea de cómo lo pueden utilizar? Hola. 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 Sí, de hecho, esto último que estabas comentando nos pasó en el grupo que ahorita hacían alusión, y es precisamente que dentro de la misma simulación que estábamos haciendo se iba haciendo explícito el modelo de selección natural. Entonces era pensar qué estaba pasando ahí con relación a la muerte, por ejemplo, o a la extinción de algunas ranas, porque hubo un momento en que se extinguieron las ranas y ya no había más, nos tocó volver a empezar. Y entonces trataba de ajustar tres aspectos que quizás podrían ser la familia de modelos que conforman el modelo de selección, que está la variación, la herencia y el tipo de selecciones que pueden actuar dentro de, para que sobrevivan o para que mueran. Entonces esto también fue muy importante, y de hecho, por ejemplo, yo comenzaba a pensar en una idea de Darwin, que con esta fue que abordó el tema de la selección, y es que el aumento de la población agota recursos disponibles y se producirá la lucha por la existencia, que es un planteamiento de Malthus. Entonces era como confrontar esa modelación que estábamos haciendo con el mismo modelo de selección natural y comenzar a entender la variación, si existía, las generaciones que se iban formando. Logramos tener 7 generaciones, casi 50 ranas, pero después se nos disminuyeron las ranas hasta extinguirse por las variaciones que le fuimos introduciendo. Entonces también eso me parece que es muy importante en cuanto a la enseñanza del mismo modelo. De acuerdo, muchas gracias por compartir. Rafa, ¿ibas a decir algo? Sí, acá, aparte de lo que nos permite la simulación, por eso en la ficha hemos colocado unas pistas a nivel teórico de la biología. Es necesario, por ejemplo, para cualquier contenido, tener una base teórica. En el caso de nosotros los docentes que vamos a enseñar cierto modelo o teoría o concepto, tener claro esta plataforma teórica, porque eso es lo que nos va a permitir la construcción de las actividades. Cuando empezamos a planear con Camilo y Alejandro este taller, nos tuvimos que abocar a comprender bien el concepto para poder decir, bueno, cuando los participantes vayan a hacer esa actividad, seguramente está relacionada con algunos de los aspectos de la actividad científica, pero ¿por qué? Entonces empezamos una serie de análisis y nos llevaba, bueno, entendamos que cuando se está interactuando con el simulador, aquí hay unos conceptos también que emergen del modelo biológico. O sea que para poder entender, para no llegar a esta idea de ensayo y error, sino que las decisiones que se toman fundamentadas desde lo teórico, pues hay que conocer el modelo, hay que conocer qué se entiende, por ejemplo, de los procesos de pensamiento computacional, o sea, esa forma algorítmica que finalmente ustedes terminan haciendo como una programación,
y vinculando todos estos aspectos de la actividad científica. O sea que finalmente se necesitan tres conocimientos básicos. Uno desde lo biológico, otro desde el pensamiento computacional y otro desde la indagación. Esos tres elementos permitirían generar, en este caso, actividades de enseñanza innovadoras. ¿Sí? Ahora que estamos en esta situación mundial, podemos hacer uso de estos simuladores, hacer uso de estas herramientas, potencializar el pensamiento computacional, porque ahora seguramente Camilo nos da más información de esto, viene siendo un campo de conocimiento que se está instaurando dentro del plan curricular a nivel de primaria y secundaria, porque permite también la alfabetización y toma de decisiones. Entonces, qué mejor que poder vincular una serie de conocimientos en términos de esta situación actual, pero haciéndolo fundamentado, ¿no? No generando actividades donde veamos a ver los chicos qué pueden hacer sin ningún tipo de fundamento, sino que tenemos que saber en términos de el conocimiento, pensamiento computacional e indagación para generar actividades con ese propósito. En este caso, la formación de ciudadanos, por lo menos a nivel de primaria y secundaria. Sí, de acuerdo, me parece muy interesante lo que nos compartía Disneyland, porque en realidad exploraron mucho, ¿cierto? Y empezaron a tratar de generar todas las explicaciones de por qué se les habían muerto todas las ranas, ¿cierto? Y cómo diferentes factores que venían trabajando eh, podían haber generado eso. Y eso es un poco lo que buscamos, pues, ¿cierto? El tema es, aunque Rafa hablaba de el docente asume un rol más pasivo, no quiere decir que el docente desaparece, ¿cierto? El docente tiene que ir orientando y dando retroalimentación sobre esas explicaciones. Porque algo que pasa también cuando decimos aprendizaje centrado en el estudiante es que creemos que ya el estudiante es el único responsable y podemos dejar que el estudiante cree ciertas explicaciones que tal vez no son tan correctas, ¿cierto? Entonces el docente siempre debe estar ahí en el proceso como de acompañamiento y dando retroalimentación y, digamos, guiando un poco esas explicaciones que están generando los estudiantes. Como decía Alejo, y conectando con el último comentario de Rafa sobre la importancia del pensamiento computacional, ya se habla del pensamiento computacional como una alfabetización al mismo nivel de leer y escribir o saber aritmética, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo computacional, porque nos permite expresarnos, porque nos permite resolver problemas y se trabaja pues, digamos, lo que se ha identificado es que funciona mucho mejor cuando lo trabajamos a nivel transversal, cuando apoyamos otros cursos, digamos, a través de, por ejemplo, el uso de simulaciones para la enseñanza de las ciencias, siempre teniendo esa visión de la enseñanza de las ciencias. Ahí es muy importante como tener ese diálogo, no es solo, bueno, venga, traigamos esa tecnología y entonces ya no nos importa lo que se sabe de la enseñanza de las ciencias, sino, bueno, venga a ver cómo este elemento de computación que nosotros, por ejemplo, sabemos de cómo enseñar computación o cómo se aprende computación, se puede integrar sobre lo que sabe alguien que enseña ciencias y ver, bueno, cómo generamos reflexiones que en realidad lleven a esos resultados de aprendizaje. ¿Hay algún comentario adicional en el chat? Sí, Diego dice que, Diego Gómez menciona que la actividad podría vincular también la toma de datos, creación y análisis gráficos y tal vez la búsqueda de un modelo real para explorar en el laboratorio esos conceptos. Me parece que es muy interesante y muy relevante también entonces cómo se puede vincular la toma de datos en esos contextos reales y poder realizar entonces esas predicciones con base en modelamientos y que se puedan aplicar en diferentes áreas. Es una exploración que hemos venido también trabajando con docentes de secundaria, pero también dentro de la universidad hemos indagado de qué forma también podemos lograr ese punto y es muy interesante lo que propone Diego ahí en su comentario. Sí, lo que veíamos en el modelo ahorita de predador-presa, ¿cierto? Digamos, las gráficas vienen a partir de datos. Entonces, entender esas gráficas también es otro elemento importante para los estudiantes. No es trivial entender una gráfica, digamos, de tendencia. En la práctica, ¿cuánto tiempo más o menos le ha tomado una implementación de esta guía en el aula? ¿Qué problemas se han identificado? Bueno, hasta ahora esta guía actualizada con indagación fue actualizada para este taller específicamente. Nosotros teníamos una versión anterior de la guía
que trabajamos el año pasado en un taller con docentes en Medellín, que todo el trabajo lo hicimos en 3 horas, pero también incluía pues como esa introducción. Yo diría que la actividad del docente con estudiantes podría tomar una sesión de 2 horas, posiblemente, como una introducción al tema, más la práctica de los estudiantes y una reflexión. Pero no lo puede extender mucho más, ¿cierto? Si ustedes vieron la herramienta tiene como 5 retos y uno puede seguir extendiendo los conceptos o profundizando más y tomarse varias sesiones para ello. En cuanto a retos, uno de los grandes retos es que los docentes disciplinarios, en este caso estamos hablando de ciencias, tengan las habilidades técnicas también para resolver dudas a los estudiantes, ¿cierto? Porque una cosa es yo le doy la actividad, usted va y le enseña eso a los estudiantes y eso nos pasa en otros proyectos también, es uno de los grandes retos para integrar el pensamiento computacional y es los docentes van y cogen la guía y se la entregan a los estudiantes y se aprenden más o menos pues, cómo hay que hacerlo y tal. Pero si no tiene el conocimiento técnico y el estudiante llega con una pregunta técnica, hasta ahí llegó el entusiasmo, ¿cierto? Porque no hubo forma de dar esa representación. Entonces, uno de los retos de desarrollo profesional que también mencionaba Alejo es, bueno, ¿cómo aseguramos que los docentes tienen todos los conocimientos necesarios para no solo ir y leer al pie de la letra lo que le damos, sino sentirse cómodo con la ficha, ser capaz de resolver dudas frente al tema? Yo creo que Bueno, también un ahí reto. como... Ah, Camilo, qué Dale. pena, pensé que habías terminado. Si No, querés, no, no, dale, dale, yo estaba, iba a hacer como una frase ahí de conclusión. bueno. No, otro reto que hemos identificado, esto ya es como a nivel nacional, es que muchos docentes no tienen acceso a conectividad a los equipos, en este caso para hacer las actividades, pero para eso entonces también se pueden proponer actividades desconectadas que permitan realizar esos cálculos y trabajar estos temas, pero ya pues sin necesidad de un computador, sino haciendo actividades desconectadas que propongan, sí, propongan actividades relacionadas con estos temas. Y pues creo que eso ahí también se pueden desarrollar conceptos relacionados con el algoritmo, pues con diferentes algoritmos, diferentes secuencias de instrucciones para cumplir una tarea y que ya en algún momento dado ya se pueda transferir ese conocimiento, esos conceptos básicos ya pues en el momento que se utilicen los computadores. Bueno, yo gracias Camilo y Rafael y Alejandro. Bueno, nosotros en el equipo éramos poquitos y trabajamos poco, ¿verdad? Yo creo que una de las dificultades es de que no conocíamos esta plataforma, entonces creo que, que sería bueno que ustedes también prueben en estos cursos enviar la guía de trabajo y quizás para poder hacer experiencias previas antes de estar ya en este momento. Digo, creo yo, no sé, es verdad, porque eso nos permitiría haber superado cómo está estructurada esta simulación, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, la primera vez que la conozco, era difícil que le diera todos los detalles. Y yo creo que eh, si la conocemos antes y haber hecho el ejercicio de siguiendo la guía, creo que hubiéramos avanzado más, ¿verdad? No sé, les dejo ahí esa inquietud porque también había estudiantes que nos va a pasar lo mismo, ¿verdad? Que creemos que ya ellos conocen y dominan los marcos teóricos científicos y puede ser que no sea así y que van a necesitar refuerzo y van a necesitar que se les aclare dudas y cosas por el estilo. Bueno, mi sugerencia sería en concreto que probar enviar esto una semana antes para que los estudiantes tengan tiempo de probarla y explorar, ¿verdad? Y que a lo mejor cuando lleguemos a la sesión real sea más rica la discusión, ¿verdad? Pero les digo, estoy muy contento, yo primera vez que estoy en esto y seguramente que es lindo, pero también cómo le estresa a uno cuando no está acostumbrado a esto. Muchísimas gracias, lo felicito mucho. Muchas gracias, Alex. Sí, evidentemente, como hablábamos, este tema técnico se puede volver un reto cuando uno no tiene la experiencia previa y agradecemos mucho tu recomendación.
Bueno, ¿algún otro comentario, duda, recomendación, ideas? Acá, Camilo, buenas tardes. John, Rafa, primero agradecer la López. invitación, muy interesante. Estuvimos ahí con el grupo, con Disneyla, trabajando, y creo que José también debatiendo, trabajando esto de las variables. Y bueno, ¿cómo hacer para que este tipo bueno, una cosa entiendo que es el pensamiento computacional que trae el profesor, que debe ser de una formación distinta, ponele, o específica, por no llamarla distinta, al pensamiento computacional, al transporte o la transposición a la cuestión de la enseñanza de la ciencia. ¿Por qué planteo esa inquietud? Porque por ahí el estudiante en el aula de biología, de ciencias naturales, física, ponele, qué sé yo, puede ver esta como un disparador y no lo puede vincular con el pensamiento computacional, pero sí con el desarrollo de las habilidades científicas. Existe algunos procedimientos o algunas bases, por ahí de pronto lo dijeron, pero no llegué a comprender, propias de este pensamiento computacional que se puedan articular con el pensamiento o el trabajo en ciencias, digamos, ponele, para no entrar en el método científico, ¿no? Por ahí, ¿cómo establecer esa diferencia entre el pensamiento computacional y esa idea de enseñar ciencia, de alfabetizar científicamente? No sé si por ahí se entiende como la inquietud. Yo te voy a recomendar un artículo puntualmente dice Defining Computational Thinking for Mathematics and Science Classroom. Entonces creo que eso debe responder directamente a tu pregunta, y es cómo definimos pensamiento computacional para salones de clase de ciencias y de matemáticas. Entonces esa alineación. Te voy a dejar el enlace directamente. Dale. A ver, Sí, me interesa este tema porque justo hay unas chicas que vienen haciendo la investigación ahora en estos tiempos de pandemia relacionado con los simuladores en las clases de ciencias. Y los datos que han recibido coinciden con algo que planteaba Alex hace poco, y es ese desconocimiento por parte de los profesores que aleja a ver, el desconocimiento de la herramienta impide que el profesor la ponga en práctica con sus estudiantes. Y esa es una gran dificultad. Entonces, en las entrevistas que ellos realizan, dicen que comienzan a trabajar con simuladores, pero después de un tiempo los dejan. Uno, porque llega a un punto en el que no entienden esta herramienta, y como no la entienden, así como decías vos, Camilo, ahora, tampoco la pueden enseñar a sus estudiantes. Y en esa situación de desconocimiento, incluso aprovechan de mala manera ese simulador. Entonces, por eso quería indagar, porque las chicas están muy emocionadas, se dan cuenta que hay muchos simuladores y que los profes no los conocen. Entonces les presentan una imagen del simulador, pero no lo logran reconocer, ¿sí? Entonces es poco difundido, y sería un aporte que se podría hacer, ustedes podrían realizar, de recopilar simuladores y ver cómo se los puede articular. Así como decía Disneyla, por ejemplo, tiene para evolución, pero también genera otras habilidades como pensamiento crítico, argumentación en los estudiantes, generar hipótesis. Así que promover este tipo de simuladores me parece interesante. Eso, y gracias por la invitación. Intento dar una respuesta. La ventaja de este simulador frente a otros como PETS de la Universidad de Colorado, si no me equivoco, es la interacción que puede tener el estudiante cuando genera la toma de decisiones. Y para tomar decisiones acá es lo que permite, por ejemplo, el pensamiento computacional. Entonces, a veces uno puede creer que, entiendo tu pregunta, porque uno puede creer que está llevando al estudiante a que siga un método, un orden de pasos como si fueran ciencia, el método científico.
La gran ventaja de este simulador, por ejemplo, de esta herramienta, es que no hay una secuencia única, un paso a seguir tal cual. Por eso, la ventaja que tiene vinculado con la indagación, que nos permite potencializar ciertos aspectos de la actividad científica. Esto de experimentar, pero la experimentación no es sin carga teórica, sin saber algo. Por el contrario, es lanzada, como ustedes lo vieron cuando iban interaccionando. Iban generando hipótesis y a la vez iban confirmándolas a nivel experimental. Sí, o sea, no necesita del laboratorio físico, sino que el experimento aquí es una simulación que permite obtener datos, pero los datos obtenidos es a partir de decisiones de una toma de decisiones en términos de cómo generar ese ordenamiento. Entonces, el pensamiento computacional, dado que para mí también es nuevo, vengo aprendiendo al lado de Camilo y de Alejandro, da la posibilidad de esa racionalidad, o en este caso, esa toma racional de una secuencia lógica. Si yo genero esta variación en cierta variable, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, permitiría pasar esto. Entonces, se lanza la hipótesis. Se confirma a partir de los datos, o sea que está la experimentación. Se consensúa la toma de decisiones frente a esa decisión que se toma, entonces trabajo en equipo. Frente a otras simulaciones como la de PET, que ese es el gran problema, que no puedes variar. Está diseñado únicamente para una sola dirección. Esto sí llevaría y estaría muy relacionado con esta idea del método científico. O sea, no me da chance, no me da el margen de tomar decisiones. Entonces esa es la gran diferencia en términos de este tipo de simulaciones, que sí puedo tomar decisiones frente a los otros donde simplemente es oprimir un botón y ver qué es lo que está pasando y no puedo hacer nada más. Esta es la gran ventaja de este tipo de simuladores que vienen trabajando tanto Alejandro como Camilo. Muchas gracias. Y también respondiendo a algo de lo que dice John, pues sí, el desarrollo profesional docente en el pensamiento computacional es fundamental para que el docente esté en capacidad de tener conocimiento de contenido, el conocimiento pedagógico, el conocimiento tecnológico para poder enseñar y utilizar las herramientas de una forma adecuada. Entonces, dentro de todo esto, un reto enorme es poder dar estas habilidades, enseñarles y por medio de programas de desarrollo profesional docente a los elementos y prácticas relacionadas con el pensamiento computacional para que puedan estar en la capacidad de utilizar eso en sus ambientes de aprendizaje. Porque pues de lo contrario va a suceder lo que yo mencionaba, y es esa frustración a la hora de utilizar estas herramientas. Pues eso generaría como un efecto contrario, y pues la idea entonces es darle como esos insumos y esas herramientas a los docentes para que puedan enseñar y utilizarlas. Bueno, gracias. Listo, muchas gracias por la participación de todos. Entonces creo que ya hemos finalizado acá el taller. Esperemos haber dejado entonces inquietudes más que respuestas. Esa es la idea, que hay otras formas que podemos vincular a nuestro proceso de enseñanza y que tienen potencia en términos de poder generar actividades de enseñanza innovadoras. Rafael, es que Diego Gómez escribe algo en el chat, lo voy a leer para ya dar cierre. Menciona que aparte de la creación de estas guías, estas fichas didácticas, que hacen uso de herramientas computacionales, tienen ustedes una línea de creación de simuladores. Bueno, en este punto no tenemos esa línea de creación de simuladores porque generalmente proponemos el uso de diferentes modelamientos y diferentes simulaciones computacionales existentes, pero sí estamos construyendo unas guías que proponen también ciertas actividades que permitan también predecir algunos fenómenos. Con el profesor Rafael hace poco terminamos una relacionada con el modelo CIR para poder predecir entonces una tasa de contagios con respecto a una tasa de interacción, y se plantea dentro de todo un contexto. Después se plantea ya una actividad desconectada que permita tener como unos conocimientos y unos conceptos previos antes de proceder a utilizar herramientas computacionales. Entonces eso es como lo que venimos adelantando hasta ahora,
Pero sí, la idea es tener unos simuladores propios en algún momento que podamos desarrollar y que podamos tener como esa guía, como se propone esa línea de creación de esos simuladores. Bueno, muchas gracias por su participación a todos. Es con mucho gusto y bueno, Ángela, adelante. Bueno, agradecemos a nuestros invitados por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, ingresando a la tienda Uninorte y a seguir conectados a la programación de Cátedra Europa virtual. Muchas gracias.